Ahí está, muy bien. Buenos días nuevamente. Hoy es 21 de abril del 2021. Vamos a iniciar, y hoy día mismo, porque el tema en realidad es un tanto sencillo, vamos a iniciar y terminar la unidad número 7, ¿no? La unidad número 7 respecto al tema de magnitudes proporcionales, ¿no? Esto en realidad es una continuación del último tema que acabamos de ver, que era razones y proporciones. Magnitudes proporcionales es, vamos a decir, la aplicación en el mundo real de este tema de la proporcionalidad. ¿Ya? A mi parecer es un tema un tanto subestimado, se debería reforzar bastante este conocimiento en los niveles de secundaria, porque se aplica a todo campo laboral, ¿sí? Se aplica realmente a todo campo laboral, ya sea desde ingenieril, les ponía el ejemplo de un chef, de construcción civil, en todos los campos, ¿no? Hasta el que menos se imagine, ¿ok? Entonces, y en el día a día también ayuda a nuestra toma de decisiones. Vamos recordando lo que hemos visto, porque de repente algunos de ustedes no han estado acá en clase. Nosotros hemos visto precisamente las razones y en específico una razón geométrica, ¿no? Una razón geométrica puede ser una comparación de dos cantidades, ya acá tenemos A y B, ¿no? Y este era igual a una fracción, ¿sí? Y su cociente daba como resultado eh, una, este, una constante. Y esto se podría generalizar utilizando el concepto de fracciones equivalentes. Si teníamos varios valores para A o varios valores para B, lo podíamos generalizar, ¿verdad? ¿Hasta cuántos valores? Hasta los que nos den. Y todos estos iban a ser siempre igual a la constante proporcional K. Ese conocimiento, ¿no? Entonces, esta es una razón, acá tenemos una proporción. Sin salirnos de ese marco, vamos a aplicarlo, pero esta vez con magnitudes. Bueno, esta vez con magnitudes. Ya en el tema de física hemos definido lo que es una magnitud. No es nuestra intención aquí de precisar, ¿no? Como hemos visto en física, magnitudes fundamentales, derivadas, ¿no? Escalares vectoriales. Simplemente conozcamos o recordemos que una magnitud es algo susceptible a ser medido, ¿sí? Acá en matemática nos dicen que es sufre variación. Claro, si nosotros afirmamos que algo sufre variaciones, quiere decir que podemos medir con algún tipo de instrumento esas mediciones. Entonces puede ser medido. Ya hemos definido bastante, hemos hablado bastante de esto en el tema de física. Y para que tenga sentido una magnitud, pues va acompañado siempre de un número, de una cantidad. Acá nos pone algunos ejemplos de magnitudes. El tiempo, la longitud, la temperatura y la masa, ¿no? El tiempo que se mide en horas no es la única medida, hay más. La longitud que se mide ahí en metros, también ya sabemos que hay más. La temperatura y la masa. Hay más magnitudes, ojo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, ¿no? Son magnitudes también que existen. Muy bien. Vamos a ver entonces los dos tipos de magnitudes proporcionales. ¿Ok? Recuerden, este tema es una extensión del tema último que hemos visto, razones y proporciones. Más que todo la aplicación. La primera clasificación que nosotros vamos a ver es las magnitudes directamente proporcionales. De ahora en adelante lo vamos a abreviar por dp. ¿Ok? dp, directamente proporcionales. Resumiendo, si en el bla 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 que está ahí, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando una aumenta y la otra también aumenta, o cuando una disminuye y la otra también disminuye. Por ejemplo, la cantidad y el precio que tú pagas. Cuando uno va a comprar
¿no? Ahí pone el ejemplo de combustible, ¿no? Cuando uno va a comprar combustible, pide 10 galones, va a pagar una cantidad. Si quieres pagar más, ¿no? O si quieres más combustible, vas a tener que pagar más. Si quieres menos combustible, vas a pagar menos. Fíjense la relación que hay. Menos cantidad, menos costo. Más cantidad, más costo, ¿no? Y esto se aplica a cualquier uso comercial, ¿verdad? Nuestro sentido comercial nos indica de que si yo deseo comprar o adquirir más bienes o servicios, pues tendré que efectivamente pagar más, ¿no? Debo pagar más. Entonces aumenta una magnitud, aumenta la otra magnitud. Si disminuye una magnitud, disminuye la otra. Entonces están directamente relacionadas. Se llama directamente proporcionales. ¿Ok? Directamente proporcionales. Gráficamente, ¿cómo podemos identificar a dos magnitudes directamente proporcionales? Si se representaría en su gráfico, fácilmente podríamos nosotros identificar cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿ya? Cuando observemos que en su gráfico se representa por una línea recta, ¿no? Si es una línea recta, entonces es una magnitud directamente proporcional. Y lo principal de esta parte, de esta exposición, es recalcar lo siguiente. Esto es importante, ¿ya? Si A es directamente proporcional a B, ¿ok? Si A es directamente proporcional a B, entonces A entre B es igual a una constante, ¿ok? Esto se generaliza si hubiera varios valores para A y varios valores para B, ¿no? Entonces si tengo un A1, A2, A3, A4, pues se va aumentando, ¿ok? Esto es importante saber, nos ayuda a resolver los casos. Siguiente tipo de magnitud. Las magnitudes inversamente proporcionales, también llamadas de ahora en adelante IP, ¿no? Cuando usted ve la abreviación IP, a la referencia pues a magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo, resumiendo, ¿ya? Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una aumenta y el otro también aumenta, el otro disminuye, perdón, ¿no? O cuando uno disminuye y el otro va a aumentar, ¿sí? Es lo contrario. Observemos el ejemplo que nos proponen ahí, la magnitud velocidad y la magnitud tiempo, ¿no? La velocidad es inversamente proporcional al tiempo. ¿Por qué? Cuando usted aumenta su velocidad, le tomará menos tiempo llegar al destino, ¿no? Fíjese, aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. O si usted disminuye su velocidad, pues le va a tomar más tiempo llegar a su destino, ¿no? Baja la velocidad, aumenta el tiempo, ¿sí? Entonces cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, o viceversa, cuando una disminuye y la otra aumenta, estamos en el caso de magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Gráficamente, ¿cómo se representa una magnitud inversamente proporcional? Con una curva, ¿sí? Cuando ustedes observen y les digan en los enunciados, este gráfico representa magnitudes proporcionales. A ver, si es una curva, entonces son IP, ¿ya? Si es una curva, entonces son magnitudes IP, o sea, inversamente proporcionales, ¿correcto? Si es una línea recta, entonces son magnitudes DP, que significa directamente proporcionales. Bien, el nombre preciso, la curva precisa que está generando o que generan las magnitudes, perdón, las magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? El nombre preciso es una hipérbola equilátera, ¿ya? No confundir con una parábola, ¿ya? Para hacer mejor precisiones, si nosotros tenemos un plano cartesiano, pues una hipérbola, un lado está por acá y el otro lado estará por acá, ¿sí?
Entonces nosotros nos enfocamos solamente el que está en el primer cuadrante. ¿Ya? Eso es para hacer una referencia, para que más o menos se ubiquen. ¿Ya? ¿No? Algunos a veces confunden una parábola con una hipérbola. ¿Ya? Para ser más preciso, no es que vamos a ver, ¿no? Necesariamente el gráfico de una hipérbola, simplemente para hacer referencia. Ahora, lo principal que debemos conocer para resolver casos de magnitudes IP es esta propiedad, ¿no? Nos dice si A y B, ¿no? Si A es IP a B, o sea, si A es inversamente proporcional a B, ¿ya? Si A es inversamente proporcional a B, ¿ven? Si A es inversamente proporcional a B, entonces el producto de estos dos es igual a una constante. ¿Ok? El producto de estos dos es igual a una constante. Profe, si hay más valores, bueno, si tenemos más valores o si tuviéramos más valores de A, más valores para B, pues igual que hemos visto en proporcionalidad, se va extendiendo, ¿no? A1, A2, B1, B2. Si hay tres valores, B3, A3. Si hay más valores todavía, B4, ¿no? Todo va a depender de nuestro caso. A ver, hay un compañero que me está indicando que no va a poder estar. Vamos a decirle. Ahí está. Bien, ¿no? Entonces, magnitudes IP, esto es lo que vamos a ver. ¿Ok? A por B igual a una constante. Muy bien. Veamos entonces algunas propiedades. Aquí en este tema tenemos, como pueden ver ahí, 4 propiedades, las mismas que a su vez se subdividen en más, ¿no? Voy a ser sinceros, en este tema la propiedad que nosotros vamos a utilizar es esta, ¿ya? La propiedad que nosotros vamos a utilizar es esa propiedad, ¿ya? Que nos dice que si A es IP a B, se puede convertir a DP, ¿no? ¿Cómo se convierte a DP? Invirtiendo. Esto lo vamos a ver ya casi a la parte final del tema de hoy día. Eso no implica que no vayamos o no puedan aplicar las otras propiedades. Sí, como pueden ver hay más propiedades todavía y se puede aplicar. En el manual también nos dice cuál es la relación de proporcionalidad de ciertas magnitudes y debo aclararles, debo detallar lo siguiente. Por ejemplo, acá nos dice que el número de obreros es DP a la obra. ¿Dónde, profe? Acá, mira. ¿Okay? El número de obreros es directamente proporcional a la obra, ¿no? ¿Qué significa eso, el número de obreros? También en lugar del número de obreros puedes encontrar con el número de trabajadores, el número de empleados, los jornaleros, las cuadrillas. Siempre hay maneras distintas, dependiendo del contexto y el trabajo que se haga, de representar o nombrar a ese trabajo, ¿no? ese grupo humano que puede ejecutar un trabajo. ¿Ok? Entonces dice, el número de obreros es directamente proporcional a la obra, o sea, a la chamba, ¿no? Si hay más obra, si hay más chamba, tendrás que contratar más obreros. Fíjense, uno aumenta y el otro también aumenta. Si disminuye la obra, pues tendrás que contratar menos obreros, habrá que hacer despidos. Uno disminuye y el otro disminuye. Por eso se dice que es directamente proporcional. En cambio, veamos el siguiente caso, en cambio, el número de obreros es inversamente proporcional a la eficiencia. ¿Qué significa eso? Si usted tiene una cantidad de obreros calificados, capacitados, ¿no? Preparados,
pues necesitará contratar menos de ellos para realizar un trabajo. En cambio, si no dispone de mano de obra cualificada, o sea, eficiente, tendrá que contratar más, ¿no? Si encuentra trabajadores poco eficientes, vas a tener que contratar más, ¿no? Baja el nivel de eficiencia, sube el nivel de trabajadores que vas a tener que contratar, ¿no? Sube el nivel de eficiencia, baja la cantidad de trabajadores que vas a tener que contratar, ¿no? Lo que a veces es todo para recursos humanos, ¿no? Cuando no hay el personal calificado para un puesto de trabajo, normalmente las empresas lo que hacen es coger lo que haya y capacitarlo, ¿no? O con su correspondiente costo adicional de eso, ¿no? El número de obreros, el siguiente, es inversamente proporcional al número de días. El número de días es la magnitud tiempo en realidad, ¿ya? El número de días es la magnitud tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando yo contrato menos obreros, pues voy a necesitar más tiempo para terminar la chamba, ¿no? Ahora, si queremos terminar en menos tiempo, tendrás que contratar más, ¿no? Disminuyes el tiempo, contratas más gente, bajas más la gente de mano de obra contratada y aumentará el tiempo. Por eso es IP. Uno aumenta, el otro disminuye. El siguiente, el número de obreros es directamente proporcional a la dificultad. Entendamos por dificultad de repente algunas barreras de seguridad, algunas medidas de seguridad que puede tener un determinado trabajo, ¿no? No es igual decirle a una persona, a una sola persona contratar para que te pinte una pared que no sobrepasa el 1,20 m de altura, que contratar a una persona que pinte una pared que tiene casi 3 metros de altura, ¿no? De 2 pisos, ¿no? En la segunda es más complicado, no porque no sepa hacer su tarea, sino porque hay ciertas medidas de seguridad que tendrá que cuidar. Entonces habrá que contratar más personal, uno que esté chequeando pues la escalera, ¿no? Para que evitar algún tipo de accidentes, etcétera, etcétera. Entonces más complicación tiene una más dificultad tiene un trabajo, pues hay que contratar más trabajadores. El siguiente, el número de obreros es inversamente proporcional a las horas diarias. Esto de las horas diarias se refiere al trabajo. Legalmente, acá en el Perú, y abro entre comillas, legalmente debemos trabajar pues 8 horas diarias, ¿no? Si sobrepasa esas horas se considera pues horas extras y hay ciertas tasas laborales que hay que pagar. Cierro comillas. ¿Qué significa eso? El número de obreros es inversamente proporcional a las horas diarias trabajadas. Si quieres terminar una chamba, habrá que contratar más obreros, ¿no? Contratas más, puedes disminuir las horas diarias que trabajan. Pero ¿qué pasa si hay despidos? Pues habrá que aumentarles las horas diarias de trabajo a los trabajadores, ¿no? Si hay despidos, pues hay más chamba, las tareas siguen estando ahí pendientes, entonces habrá que decirle, habrá que trabajar con menos gente. ¿Qué hacemos? Ya si está descartado contratar a más personal, pues aumentar las horas diarias de trabajo, ¿no? Si trabajaban antes 8 horas, ahora pues tendrán que quedarse unas 2 horas más, van a trabajar 10 horas o de repente 12 horas, ¿no? Entre comillas, eso pues serían considerados como horas extras, ¿no? ¿Qué pasa si queremos disminuir las horas diarias de trabajo? Pues habrá que contratar más personal, ¿verdad? Habrá que contratar más personal. Legalmente hay ciertas tareas, ¿no? Cuya ejecución no sería posible que un trabajador lo haga pues continuamente 8 horas diarias, ¿no? Tiene que haber algunas pausas, por eso es que contratan más personal para relevar a ese personal, ¿correcto? Hay ciertas tareas que tienen cierta dificultad, sobre todo por la cuestión de seguridad, ¿no? A veces puede haber un operario que esté manejando pues maquinaria pesada, ¿no? Con movimientos sumamente delicados, no puede estar pues 8 horas diarias, ahí tiene que tener sus pausas, ¿no? Ya que un error de él pues significaría pues un accidente trágico, ¿no?
Bien, el otro que ya hemos visto es la velocidad y el tiempo. Esto ya hemos visto, ¿no? Este vimos en el ejemplo. El último es el número de clientes. No, en realidad es número de dientes. ¿Ya? Dientes. El número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Esto hace referencia a un engranaje. Cuanto más dientes tenga un engranaje, ¿ya?, menos vueltas va a dar. Cuanto menos dientes tenga un engranaje, más vueltas va a dar. Esto lo podemos ver los que tienen moto. En la moto, por ejemplo, lineal, hay dos tipos de engranajes, ¿no? Así dentados, que uno le llaman piñón y otro le llaman catalina. El piñón es que está más cerca del motor y es pequeño, tiene menos dientes. La catalina es la que está pegada a la llanta trasera. Y estas dos son unidas mediante una cadena, ¿no?, que garantiza la tracción o transmisión del movimiento del piñón a la catalina. Cuando el piñón ha dado un montón de vueltas, que es porque tiene menos dientes, la catalina ha dado pues una vuelta a las justas, ¿no? Eso tiene que ver también con la transmisión de la fuerza, ¿no? Un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte. Cuanto menos dientes haya, ¿no?, más vueltas va a dar. Cuanto más dientes tiene un engranaje, más vueltas va a dar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos la parte teórica de esta unidad. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. En el libro de trabajo, el material de esta unidad también les voy a pasar. Un ratito. Déjenme pasarles el material de esta unidad. Les voy a pasar 4 archivos PDF y un archivo en Word. ¿Ya? El archivo PDF uno es el contenido curricular, otro es el manual que estamos viendo, el otro archivo es el libro de trabajo y luego son materiales de autoestudio, más ejercicios, más casos, y el archivo en Word son materiales de reforzamiento. En suma son como casi 60 y tantos ejercicios. Yo soy consciente de que muchos de ustedes, por el tiempo, por el trabajo, o a veces por la conectividad también, no pueden estar practicando todos los casos que están propuestos ahí. Incluso lo que yo a veces les digo es: practiquen este número, casos similares. A veces no lo hacen. A veces quiero pensar que es por el falta del tiempo, ¿no? No quiero pensar que sea por dejadez o por pereza. Entonces, para tener mejores resultados con ustedes, de esos 60 y tantos casos que va a haber en estos archivos, yo he filtrado, esa es la palabra, he filtrado algunos casos tipo, ¿no?, que son parecidos a los casos que están siendo propuestos en las evaluaciones. No iguales, son parecidos. De tal forma que ya usted, cuando aborda esa evaluación, podrá darse cuenta de que efectivamente tiene cierto parecido y ya va a poder proceder al cálculo. Ya va a tener idea de cómo resolverlo. Esto garantizaría de que no nos topemos con un caso de repente del cual nunca hemos visto un ejemplo de cómo resolverlo. O sea, no podemos decir: no, es que eso no se han enseñado. De repente es que no han revisado, y no han revisado por los motivos que anteriormente he expuesto. Entonces, con esas facilidades voy a ir proponiendo algunos casos tipo. ¿Qué significa eso? Que en las evaluaciones van a ser parecidas, exactamente no van a ser iguales, cambiará pues un número, un valor, pero ya sabemos cómo proceder, ya hemos visto un caso similar, ¿no? Dicho esto, vamos a nuestro primer caso. Acá nos dice lo siguiente: si las magnitudes A y B son directamente proporcionales, cuando A es igual a 6, B es igual a 2.
Determine el valor de B cuando A es igual a 15. ¿Ok? Determine el valor de B cuando A es igual a 15. En estos enunciados de estos temas hay una cosa que nos debe interesar. Nos debe interesar determinar si en el enunciado hablamos de magnitudes dP o de magnitudes IP. Y como podemos identificar acá en el enunciado, nos dicen que estas magnitudes son dP, porque ahí nos especifica que son directamente proporcionales. Y en base a eso voy a proceder. Según lo que hemos aprendido, si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces A dividido entre B es igual a una constante. Y eso generaliza para varios valores de A. O sea, si tengo el valor A1, si tengo otro valor B2, si tengo otro valor será A3 y B3, y así sucesivamente, pero todos estos serán igual a una constante. Esa es la teoría, ¿correcto? Esa es la teoría. Vamos apuntando entonces los datos que nos propone el enunciado. Nos dice lo siguiente, que cuando A es igual a 6, B es igual a 2. Luego nos dice, determina el valor de B, esto no sé, cuando A es igual a 15. Entonces observamos que hay dos valores para A. Entonces este será A1, esto será A2, este será B1 y este será B2. Entonces de las ecuaciones equivalentes que tenemos aquí arriba, solamente me interesan la primera, porque hay dos valores para A. Y acá voy a utilizar A1 entre B1 es igual a A2 entre B2. ¿Correcto? De todas estas cuatro letras me piden B2, entonces voy a despejar B2. Despejando B2, tema que por supuesto ya hemos aprendido en ecuaciones, obtendríamos que es A2 multiplicado por B1, todo esto dividido entre A1. Voy un poquito la pizarra. Despejado ya, ahora vamos a proceder a sustituir y calcular. A2 nos dicen que es 15, por B1 nos dicen que es 2, dividido entre A1 que es 6. Si desean, ustedes pueden multiplicar y dividir, o también pueden simplificar, como ustedes deseen. Yo voy a hacer la primera opción. 15 por 2 es 30, 30 entre 6 es igual a 5. Muy bien. Entonces ya hemos calculado el valor de B2 utilizando toda la teoría de magnitudes proporcionales, que en realidad es la teoría de razones y proporciones. Allí está. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Le ven complicado? ¿Le ven difícil? No, para nada, ¿verdad? Para nada. Muy bien. Les voy a proponer, y voy a pegarlo acá al costadito, les voy a proponer otro caso más. ¿Ya? Este caso ustedes lo van a resolver. Es parecido, ¿sí? Es parecido a lo que acabamos de ver. No es igual, es parecido. ¿Ok? Ahí está. Les voy a dar 5 minutos para que intenten desarrollarlo. Por favor, quiero que me compartan su resultado por el chat. Si por ahí tienen una buena cámara, le toman una foto a su papel que están desarrollando, porque esto queda ahí registrado en el chat, el día y la hora que has participado. Es un dato importante para mí. ¿Sí? Ahí está el caso entonces. Les vamos a dar unos 5 minutos para intentar desarrollarlo. Vamos, ustedes pueden. Agradecemos la participación de Juan, de Román, de Rodney y de Cecia. Vamos a comprobar entonces el resultado con la misma, con lo que hemos visto en el caso anterior. ¿Ya? Acá nos decía que si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, ahí está la clave, ¿no? Entonces estas magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Qué sabemos de la teoría cuando son inversamente proporcionales? Nos dice la teoría que si A es inversamente proporcional a B, entonces A por B es igual a una constante. Esto obviamente se puede generalizar si tengo varios valores para A como para B.
¿no? Te voy a tener A1, A2, A3. ¿Cuántos? Pues las que se dispongan, y todas ellas van a ser iguales a la constante K. Apuntemos los datos ahora sí. Vamos a apuntar los datos. Nos dice que A es igual a 6 cuando B es igual a 10. Nos piden determinar el valor de B, no sé, cuando A es igual a 15. Entonces tengo dos valores para A, A1, A2. Tengo dos valores para B, B1 y B2. Entonces pues voy a tener acá dos valores, ¿no? De estas cuatro letras me piden calcular B2, y nuevamente vamos a despejar. Perdón, esto está mal. Es A1 por B1 igual a A2 por B2. Ahora si vamos a despejar B2, entonces que sería igual a A1 por B1 entre A2, ¿correcto? Entonces despejamos y sustituimos. El valor de A1 es 6, el valor de B1 es 10 y el valor de A2 es 15. Bueno, acá sí me conviene hacer ya una simplificación. No puedo extraer mitad, pero sí puedo extraer tercia. De 6 es 2, tercia de 15 es 5, y ahora quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2, ¿no? Por lo tanto, el valor de B2 es igual a 2 por 2, 4, ¿no? Y efectivamente los compañeros han llegado al resultado de la operación. B igual a 4, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Continuamos. Una de las aplicaciones del reparto de magnitudes proporcionales es lo que en matemáticas se conoce como el reparto proporcional. Vamos a ver un caso. Van a ver lo sencillo que es, ¿ya? Ahí está. Acá voy a pegar el enunciado. Vamos a corregir esto. Bien. ¿Qué es el reparto proporcional? Normalmente lo que uno hace, nuestro sentido común es, por ejemplo, si son 3 personas, tengo ahí, vamos a ver, 400 soles, hay que repartirles. Si dice una palabra equitativamente, dividimos entre 3, pues, ¿no? Y lo que le toca es el entero y su fracción. Pero muchas veces eso no representa la realidad ni lo justo, ¿no? Ahí nos dice repartir 400 en 3 partes que sean proporcionales a 2, 3 y 5. Le vamos a dar un poquito más de sentido a este enunciado que es frío. Vamos a dar un poquito más de contexto. Imagínense que a 3 amigos les contratan para hacer un determinado trabajo, ¿no? El primer amigo trabaja 2 días, ¿no? El siguiente compañero trabaja 3 días. Y el último, para terminar la chamba, trabaja 5 días. O sea, en total les ha llevado 10 días realizar la chamba, ¿sí? Para el que ha contratado a esas 3 personas, para él le ha tomado 10 días en que terminen el servicio que ha contratado. Entonces él les dice, toma, te voy a pagar 400 soles. No sería justo ni equitativo dividir los 400 soles entre los 3, ¿verdad? Porque los distintos amigos han trabajado distinta cantidad de días. ¿Cómo se procede acá? De la siguiente manera, atentos. Lo que yo quiero repartir es 400. Abro una llave. Que sean directamente proporcionales. Profe, pero en ningún lado te dice que son directamente proporcionales. Basta que nos indiquen que son proporcionales y yo debo deducir que son dp. Los repartos todos son dp, a excepción que literalmente en el enunciado te indiquen que el reparto es IP, o sea, inversamente proporcional.
Mientras que no nos indiquen que el reparto es IP, todos son, debemos deducir que son directamente proporcionales. Entonces vamos a dividir esa cantidad en números directamente proporcionales a 2, a 3 y a 5. ¿Y qué se hace? Se agrega la constante de proporcionalidad. Se agrega acá. ¿Ya? Fíjense qué sencillo es esto. Miren. Y luego sumamos. 2 más 3 más 5 es 10. 10K, ¿correcto? Y este 10K tiene que ser dividido entre los 400, o debemos dividirlo con los 400, ¿no? Entonces ese 10 que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo tanto, el valor de K o de la constante es 40. Pero no termina el caso ahí. Entonces, a este señor que ha trabajado 2 días le va a tocar 2 por 40, 80. A este señor que ha trabajado 3 días le va a tocar 3 por 40, 120. Y a este último que ha trabajado 5 días le va a tocar 5 por 40, o sea, 200. Si quisiéramos ver si hemos trabajado bien, la suma de todo esto debe dar exactamente la cantidad que queremos dividir, ¿no? Y ahí está. Entonces, ahí hemos hecho una división proporcional, justa, ¿no? Y también equitativa. ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a proponerles un caso que está propuesto, que es redundante, ¿no? Que está ahí en los ejercicios de autoestudio. ¿Ya? ¿Qué es este? Ahí está. Aplique lo mismo que acabamos de ver. Ahí nos dice los rendimientos de 3 operarios son proporcionales a 1, 2 y... no aparece ese número. Ahora sí, a 1, 2 y 3. Se desea repartir una bonificación de 1200 soles. ¿Cuánto le corresponde al más eficiente? 5 minutos para intentar desarrollarlo. Ahí hemos tenido la participación de los compañeros Cecia, la compañera Cecia, de Demis, de Juan Sebastián y de Rodney. Vamos a ver entonces acá. Acá lo que queremos repartir es 1200 soles, ¿verdad? Acá nos habla de moneda precisamente. En cantidades DP, porque así nos dice, los números 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces le agrego la constante de proporcionalidad. Sumando esto, muevo un poquito la pizarra, me daría 1 más 2, 3, más 3, 6, ¿verdad? 6K. Y este 6K es lo que quiero repartir entre el total, dándome el valor de K igual a 200, porque ese 6 pasa a dividir. Entonces a esta persona le tocaría 1 por 200, 200 soles, ¿no? Una persona de repente tiene una eficiencia de 1, le han calificado así, porque de repente es nuevo, es novato, es un practicante, ¿no? Este es 2 por 200, que sería 400, ya pues uno que tiene un poco de experiencia, ¿no? Y acá pues está el que tiene más experiencia de todos, el más eficiente, ¿no? 3 por 200, 600. Si queremos comprobar que hemos trabajado bien, la suma de todo esto debe dar exactamente la cantidad total que hemos repartido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna consulta? Ahora, si se estarían preguntando, profe, ¿y cómo hago un reparto? Por decir, ¿no? ¿Qué pasa si nos piden repartir cantidades, pero en IP, o sea, inversamente proporcionales, ¿no? Puede ser que sea el caso. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo siguiente, justamente voy a proponerles un caso, ¿ya? En donde nos pidan repartir en forma de IP, o sea, inversamente proporcional. Vamos a esto. Acá le estoy copiando y ahí le pego. Vamos por acá. Ahí está. Ahí, muy bien.
A ver, que arreglar esto. Ahí está, bien. Ahora sí. Repartir 390 en tres partes inversamente proporcionales a los números 6, 9 y 12. Aquí en este caso sí, como les adelantaba, nos tienen que pedir literalmente en el enunciado que el reparto es inversamente proporcional. Como pueden ver ahí, el reparto es IP. ¿Qué se hace? Atentos, voy a mover un poquito el pizarrón. Ahora sí. Lo que queremos repartir es 390, ¿no? Hago mi clásica llave, pero quiero repartirlo IP, o sea, inversamente proporcionales a los números 6, 9 y 12, ¿correcto? Y aquí vamos a aplicar justamente esa propiedad, la única propiedad a la cual les hice referencia. Esta magnitud IP la vamos a convertir en DP. ¿Cómo? Invirtiendo en la cantidad proporcional. Si es 6, se convierte en un sexto. Si es 9, se convierte en un noveno. Y si es 12, se convierte en un doceavo. Ya está en DP. Pero nos damos con una molestia de que están en números fraccionales. Son fracciones. Entonces, para evitar trabajar con fracciones, como hemos aprendido, ¿no? Debo yo calcular el MCM de esos denominadores de 6, de 9 y de 12, ¿no? Y seguramente llegarán al resultado de 36. El MCM de 6, 9 y 12 es 36. Por esa cantidad debo multiplicarle. Profe, ¿por qué estamos multiplicando? Porque deseamos evitar trabajar con fracciones. Prioricemos trabajar con números enteros en el caso de reparto proporcional. Entonces acá quedará 6, 36 por 1 entre 6 es 6. 36 por 9, perdón, por 1 entre 9 es igual a 4, ¿no? 36 por 1 entre 12 es igual a ¿cuánto? 3, ¿verdad? Correcto. 3. Muy bien. Y estas cantidades siguen siendo de P. Por lo tanto, a partir de acá ya habíamos obtenido números enteros. Seguimos aplicando lo que ya sabemos. Le agregamos la constante de proporcionalidad. Y luego pues estas cantidades se suman. Al sumar 6 más 4 más 3 es 13. 13K. Y esto debe ser igual a la cantidad que queremos repartir, ¿no? Entonces ese 13 que está multiplicando va a pasar a dividir y obtenemos el resultado que K es igual a 30, ¿no? Por lo tanto, aquí le va a corresponder 6 por 30, 180. A este le va a corresponder 4 por 30, 120. Y a este le corresponderá 6, ¿qué digo 6? 3 por 30, 90. Si nosotros sumamos todo esto, debe dar exactamente 390, ¿no? Y efectivamente así da. Algo que hay que recalcar es de que en los repartos inversamente proporcional le va a tocar más al que menor número de proporcionalidad tenga. ¿Ya? Es un dato adicional que les doy. Le toca más al que menor número de proporcionalidad tenga. Profe, ¿y en qué casos pues vamos a utilizar un reparto inversamente proporcional? Bueno, imaginen que hay un bono para el personal y un criterio es repartirlos según el número de faltas que ha tenido. O sea, al que ha tenido menos faltas o menos tardanzas al trabajo, pues a ese le va a tocar más. Y el que ha tenido más faltas al trabajo, a ese le va a tocar menos, ¿no? En ese tipo de situaciones conviene un reparto inversamente proporcional, porque claro, ¿no? Menos le va a tocar al que más ha faltado, ¿no? Más le va a tocar al que menos ha faltado, ¿no? Es para ponerles un ejemplo, un contexto. Entonces, en esos casos sería útil el reparto proporcional inverso.
¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver nuestro penúltimo caso. Apliquen lo que acabamos de ver y ustedes van a repartir 340 en forma IP, o sea, inversamente proporcional, lo que recién estamos viendo, a esos números. Como requiere un poquito más de paciencia el cálculo, les voy a dar unos 7 minutos. Vamos, compartan su resultado en el chat. Acá nos dice, vamos a repartir 340, ¿no? 340 en magnitudes IP a 4, 3, 8, ¿no? Entonces vamos a poner acá 340. Vamos a repartir IP a 4, 3 y 8. Al convertir a dp quedaría un cuarto, un tercio y un octavo, ¿no? Al multiplicar por su MCM, que creo que es 24, ¿no? A usted le sale 24. Sigue quedando dp de 24 entre 4 a 3, 3K. 24 entre 3 a... No, 24 entre 4 no es a 3. Es igual a 6. 24 entre 3 es a 8, 8K. Y 24 entre 8 es 3, 3K, ¿no? La cantidad que queremos repartir debe ser igual a esta suma. 6 más 8 es 14, más 3 17K, igual a 340. El valor de K es 340 entre 17. Directamente ponemos el resultado, ¿no? Que este es igual a 20, ¿verdad? Entonces este es igual a 6 por 20, 120. 8 por 20, 160. Y 3 por 20 es 60. Si sumamos esto debe ser igual a esto. Nos preguntan en la parte mayor. Obviamente la parte mayor justamente es esta cantidad, ¿no? 160. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No, profesor, me había equivocado en el cálculo, me salió un decimal, pero de ir mirándole bien, me había equivocado en un número. Ya, una última como si fuera un reto, mientras yo voy llamando a la asistencia, ¿ya? Acá tenemos otro. Una última como si fuera un reto. Esto lo voy a pegar acá en el chat y me esperan unos